Lenguaje algebraico. Para entender el lenguaje algebraico tenemos que reconocer algunas palabritas para poder expresarlo justamente en el lenguaje matemático. Repasemos algunas palabras importantes. Por ejemplo, doble, triple. Cuando están hablando de un doble, un triple, un cuádruple, estamos hablando de una multiplicación. Pero acá nos dice el doble de un número, y no nos está diciendo de qué número. Entonces yo voy a poner el doble, es decir, el 2, por un número que yo no conozco. ¿Qué voy a poner? Vamos a poner una X, que va a ser una incógnita. Entonces así expresamos el doble de un número. Muy bien, repasemos. El triple de un número. El triple me está diciendo que es un 3 por un número, pero no me dice qué número, entonces yo voy a poder expresarlo con cualquier letra. Muy bien. Cuando nos digan triple, doble y únicamente de un número, estamos hablando de una multiplicación. Cuando hablamos de la cuarta parte, esta parte, ¿sí?, todo juntito, me está diciendo que es una división. Entonces es el número dividido en 4 partes, ¿sí? 4 partes, es decir, que está hablando de partir, es decir, que va a hablar de una división. El cuadrado de un número, no me está diciendo qué número es. Entonces, si no me está hablando de ningún número, o está hablando de un número general, yo ya sé que va a una X. Y me dice el cuadrado. Recordemos, el cuadrado a mí me significa un 2 ahí arriba. Vemos este ejemplo. También dice el cubo de un número. El cubo de un número será ese número que no conocemos y un 3 arriba. Muy bien. Y acá me dice, como último ejemplo, la suma de dos números. ¿Me dice qué números son? No, no me están diciendo qué números son, pero como yo no conozco ninguno de los dos, voy a poner dos letras diferentes, la suma de dos números, y voy a poner la suma entre medio. Entonces serán dos números que no conozco más, ¿sí?, el signo más entre medio. Y vamos al último, que es lo que ustedes van a tener que trabajar cuando hagan la parte que les voy a enviar. El doble de un número sumado 5. Muy bien. Van a ver que van a utilizar varias de estas características. El doble de un número, es decir, el 2 por algo que no conozco, sumado 5, es decir, que acá le vamos a poner más 5. Es decir, que lo único que debemos hacer nosotros es saber leer la parte literal, ¿sí?, para poder expresar en forma algebraica. Volvemos a repetir, doble de un número, el triple de un número, la cuarta parte de un número, ¿sí?, el cuadrado de un número, el cubo de un número, siempre van a ser de esa manera para que ustedes puedan expresar del lenguaje algebraico, del lenguaje literal al algebraico. De esta manera es como tendrán que trabajar ustedes.